Gracias, Miss. Ah, no, ya tengo que hablar como inglés, ¿no? Ok, Miss, ok. Very well, very well. Bien, chicos, empezamos la clase. Hoy día tenemos la clase 16ª. Textos dialécticos. Vamos a ampliar la pantallita. Estamos de aniversario, jóvenes. 48 años. Pantallita crece. Bien. Si un alumno se prepara en la academia a los 17 años y ha sido el alumno número 1, o sea, del primer año del APU, pues, ¿no? Y han pasado 48 años, ¿cuántos años tendría este año 2021 el alumno que estuvo en el primer ciclo de la Academia APU? En el primero de todos. ¿Cuántos años tendría? Repito, el alumno ingresó a la APU a estudiar cuando tenía 17 años para prepararse a la academia. Y fue el alumno del primer ciclo que tuvo la Academia APU. Entonces pasaron 48 años. ¿Cuántos años tendría ese alumno? A ver, haciendo cuentas. 65, muy bien. ¿Y a los 65 años qué sería? Padre, hijo, abuelo, bisabuelo. Incluso podría llegar a ser bisabuelo, ¿sí o no? De abuelo para arriba, ¿sí o no? Claro, así sería. O sea que ya hay abuelos, ¿ah? Que han estudiado en el APU, ¿sí o no? Sí, sí, sí. Hay gente en todo lugar, ¿ah? Bien, cuando el APU se creó, lo crearon, según la historia, alumnos de la UNI. Y como eran alumnos de la UNI, preparaban exclusivamente para la UNI. Si usted se preparaba para San Marcos, caballero, tenía que prepararse con el modelo UNI, ¿no? Que no era igual, ¿no? Pero bueno, para el que postulaba a la San Marcos y se preparaba tipo UNI era mucho más fácil porque había bastante matemática en San Marcos también, ¿no? A pesar que era San Marcos y tenía letras, ¿no? Y bueno, le convenía, ¿no? Así es. El primer local estuvo justo en esa zona donde estamos actualmente, cerca de la cuadra 12, ¿no? Era exactamente la esquina de la cuadra 11. Así, en Club Santa Rosa, ahí estaba la primera aula del APO, según nos cuenta la historia, ¿no? Y dice pues que después pasaron a otros locales, al finalizar terminaron pues en la cuadra 12 nuevamente, de la 11 pasaron a la 12 al final, ¿no? Actualmente es local central, ¿no? Bien, jóvenes, los mismos profesores, cuando ya los alumnos ingresaban, algunos alumnos pues no, ya ingresaban, estudiaban en la universidad, sacaban su profesión y bueno, querían regresar al APU y ya pues regresaban. Pero ante todo lo tenían que evaluar, ¿no? Porque una cosa es saber y otra cosa es poder enseñar, no es lo mismo, ¿no? Bien, interesante la historia. Otro día conversamos sobre ese tema. Bien, jóvenes. Avanza pantallita. Vive el aniversario. Razonamiento verbal, texto dialécticos. Tema 16. Primero, hablemos del texto argumentativo, que viene a ser el origen de los textos dialécticos, ¿no? Mira, es el tipo de texto que tiene por objetivo expresar opiniones o rebatirlas. Ojo, tú puedes decir tu opinión o también rebatir la opinión de otra persona. Pero ¿cuál es la idea? Con el fin de persuadir a un receptor, o sea, la persona que está leyendo, ¿no? Podría ser eso, ¿no? Bien. Ahora, la intención del autor puede ser probar o demostrar una idea, refutar la contraria o bien persuadir o disuadir al receptor sobre determinados comportamientos, hechos o ideas, es decir, mediante la construcción y exposición de un argumento. Su autor busca demostrarle al lector que sus afirmaciones son ciertas al punto de convencerlo de ello. Asimismo, al exponer argumentos contrarios a otras posturas, adquiere un matiz contraargumentativo. ¿Qué te parece? Bueno, apliquemos esto del texto argumentativo. Muy bien. Voy a poner el tema.
Como debe ser un tema polémico, yo voy a poner el tema. El tema se llama la pena de muerte. Ajá. Muy bien. ¿Cuántos alumnos del aula están a favor de la pena de muerte y cuántos están en contra? Empezó el juego, señores. Votación en el chat. Sí, si estás de acuerdo con la pena de muerte. No, si no estás de acuerdo con la pena de muerte. Muy bien. Vamos a aplicar este texto argumentativo planteando un tema polémico. Muy bien, muy bien, muy bien. Ya están respondiendo, ¿ah? Va 1, va 2, va 3, va 4, va 5. Ya, 5 con pena de muerte. 6 a 1. 6 a 1, 6 a 1. Ya, bueno. Ya están las votaciones. Ya, ahora, algunos están de acuerdo, la mayoría están de acuerdo que sí, debe haber pena de muerte. Y hay poquísimos que no están de acuerdo con la pena de muerte. Bueno, la pregunta es ¿quién tiene la razón? Bueno, yo pienso que la razón tiene los dos, porque cada uno tiene su propia razón, ¿sí o no? O sea, la verdad es relativa, ¿no? Depende de quién lo mire. Ya. Bueno, yo voy a plantear también mi posición, lógicamente, es un texto argumentativo, puedo tomar posición sobre este argumento de la pena de muerte, ¿sí o no? O sea, todos han respondido en base a la pena de muerte. Considero que si alguien ha cometido una falta grave, gravísima, ¿no? Por más que sea grave, mi posición personal, no debe haber pena de muerte, porque se puede sancionar de otra manera, sancionar de manera efectiva, o sea, estamos hablando de que surta efecto, ¿no? Pero pienso que hay otras salidas, incluso más productivas, porque se le puede hacer trabajar para que pague su comida, pague todo eso. No estaría de acuerdo con la pena de muerte, porque primero, si alguien mata y yo le mato a quien mata, ¿qué estamos hablando? De dos asesinos, ¿sí o no? Entonces, por eso pienso que si nosotros matamos, ¿de qué por qué le reclamamos al que ha matado, no? O que la muerte tiene quitarle la vida a una persona tiene algo especial. No, por favor. Pienso que no debe haber por esa razón pena de muerte. Si una persona lo sancionan porque ha matado, ¿y qué está haciendo la otra persona? También lo está matando. O sea, ¿cuál es la licencia, no? Bueno, eso es en el aspecto práctico, ¿no? Y segundo, que yo creo que hay otros castigos que son también escarmentadores, ¿no? Bueno, ese sentido. Y segundo, que a veces hay gente que utiliza la justicia, pero la convierte en injusticia. ¿Ya? Por ejemplo, en la pena de muerte se mandó al paredón al monstruo de Armendáriz. Años posteriores de su muerte, se descubrió que no era culpable. ¿Te imaginas? Pueden haber errores así. Ahora imagínate que lo usen como instrumento político, como se utilizó en la Revolución Francesa. Entonces hay personas que son inocentes y pueden, por argucias de algunos poderosos, pueden eliminar a una persona que es inocente. Se corre ese riesgo, ¿no? Sobre todo de ser un instrumento político y que puedan matar al enemigo, al contrario, al que piensa de la manera opuesta. Entonces yo pienso que la pena de muerte hay que pensarlo dos veces. Y otro argumento mío sería, ¿y quién somos nosotros para matar? ¿Somos dioses? ¿Quitamos la vida porque le hemos dado? Bueno, esa es mi opinión. Ojo, mi opinión es uno de los tantos, ¿ah? O sea, ustedes también tienen sus opiniones y tienen sus argumentos. En este caso ustedes dijeron sí y no nada más. En el caso mío sí estoy expresando los motivos, ¿no? Ahora, si ustedes también pueden tener la opción de argumentar por qué están de acuerdo y por qué no están de acuerdo, ¿no? Claro, pueden decirlo, en síntesis. No decir sí o no nada más, sino ahora ya hablamos de argumentos, ¿ah? Ojo, ya hablamos de argumentos. Acá dice que el Estado no los mantenga. Estamos de acuerdo, muy de acuerdo en ese sentido.
Pero aunque yo esté en desacuerdo, no importa, es tu opinión y hay que respetarlo. Aunque yo no esté de acuerdo de repente. Yo sí estoy de acuerdo en este caso. A ver, otro argumento. Ahora sí, a nada que sí ni no. Ahora, argumentos. Argumentos. ¿Por qué estás de acuerdo o por qué no estás de acuerdo? Un argumento suficiente, ¿no? Para como hay varias personas. A ver, otro argumento más. Hasta ahora solamente he visto un argumento. No se preocupen si discrepan con el profesor, ¿ah? Por favor, ¿ah? Yo soy partidario de que todos tienen diferentes opiniones. Siempre he respetado las opiniones de los demás. Mucho, mucho, mucho. Ah, no hay argumentos, no vale, no vale. Ya, muy bien. Ya, por ejemplo, aquí hay una opinión que dice que está de acuerdo porque los daños son irremediables, ¿no? Ya, es un argumento, claro. Muy bien. Se hicieron daño, mataron a una persona o dos o más, y lógicamente es irremediable. Por lo tanto, deben morir, ¿no? Esa es la propuesta de uno de sus compañeros. Ya, bueno, y hay solamente he visto dos argumentos, ¿ah? O muy poco, muy poco. Yo no voy a cuestionar los argumentos, cada uno tiene su propio argumento. Ya, bueno, no perdamos mucho tiempo. Entonces, así va la idea, que estos textos proponen un tema polémico y hay que argumentar a favor o hay que argumentar en contra, ¿no? Incluso puede haber una tercera opción, ¿eh? Que argumente a favor de un término medio, ¿no? Que las dos posiciones tomen un argumento intermedio. Ya, a ver. Dice acá, por otro lado, señalar que un texto argumentativo se presenta al lector mediante la exposición de las ideas del autor nos permite advertir una cuestión importante. ¿De qué nos van a advertir? Atentos, ¿ah? Todo texto argumentativo es un texto expositivo. Sin embargo, no todo texto expositivo es argumentativo, ya que muchas veces este tipo de texto no busca convencer al lector sobre lo que se le está presentando, sino solo informarlo. Cuando un texto expositivo puede ser argumentativo, cuando expone un tema polémico y se puede rebatir. Cuando un texto expositivo no es argumentativo, solamente expositivo. Cuando no requiere de un debate. Bien claro quedó, ¿no? O sea, dentro del expositivo está el texto argumentativo. ¿Ya? El expositivo es decir un tema, ¿no? Hablar sobre un tema. Ese es un tema expositivo. Y para argumentar también tú primero planteas, expones el tema, ¿no? Y ese tema puede ser rebatido porque es polémico. Solo en ese caso es un texto expositivo argumentativo, ¿ya? Pero puede haber otro término, otro texto expositivo, donde por ejemplo hablan sobre lo que está de moda, el bicho, ¿no? El bicho llegó desde China, llegó a todos los países, hay algunos países que han padecido menos, ¿no? Otros más, etcétera. Entonces ahí no se rebate porque está informando nada más. No hay motivo de debate. De que vino de China, pues no lo discute nadie, ¿no? Ahora, de repente, ¿quién lo ocasionó? ¿Quién lo causó? Y eso es otra cosa, ya eso sí puede ser debatible, ¿no? Pero nadie puede negar eso, ¿no? O sea, esa es una información. O por decir, ¿no? La Tierra es un planeta. Bueno, ¿alguien podría rebatirlo? Bueno, en este caso no es un tema polémico. Es un tema, pero no polémico. Entonces, el texto argumentativo puede ser parte de un texto expositivo. Muy bien. ¿Qué más? El texto argumentativo se caracteriza porque es un tema en la cual se puede discutir a favor o en contra. Y una tercera opción de tratar de conciliar las dos ideas, ¿no? Característica del texto argumentativo, su función principal es presentar una idea con la finalidad de convencer. A ver, yo quiero convencer que la pena de muerte es correcta. O al revés, quiero convencer que la pena de muerte es incorrecta. Cualquiera de las dos posiciones la intención es convencer, ¿sí? A mi favor, ¿no? Al favor de la persona que propone, ya sea a favor o en contra de la violencia. Mira que yo estoy hablando de manera general, ¿eh? B, al mismo tiempo expone un tema que el autor adopta una postura. Claro, el autor va a estar
en contra o a favor del tema polémico, ¿no? Otro tema polémico, aparte de la pena de muerte, es el servicio militar. Debe ser obligatorio o voluntario. Si es obligatorio, pues cualquier joven que no trabaje y no estudie, pues podría ser llevado a la fuerza a hacer servicio militar, aunque no le guste el servicio militar. Si fuera voluntario, entonces, bueno, actualmente es voluntario por si acaso, no hay ninguna norma que diga que es obligatorio. Si es voluntario, entonces algunos dicen, bueno, no tengo trabajo, no me gusta estudiar, me meto al ejército, ¿no? Como me dicen que ahí me van a dar comida todos los días, me van a dar alguna instrucción, bueno, voy a salir instruido con un oficio que no necesito mucho estudiar, sino más que todo hacer un trabajo suave en el estudio. Voy. Y así, ¿no? Bien. Por ejemplo, ahorita también hay algunos alumnos que están a favor del servicio militar y otros en contra del servicio militar. Estamos hablando de su obligatoriedad nada más, ¿eh? Porque eso sería el debate, ¿no? Si sea obligatorio o no sea obligatorio, ¿no? Yo que soy adulto, que tengo, ¿no? Tengo casi 26 años, entonces, pues lógicamente, para mí, en mi posición, ya que nunca me van a llevar al servicio, yo diría, fácilmente, que sea obligatorio, claro, como a mí no me toca, fácilmente puedo hablar, pues, ¿no? Pero el que tiene que hablar creo que son los jóvenes los que pueden ser aquejados con ese servicio obligatorio. Pero ojo, les informo claramente que no es obligatorio. Y simplemente es una sugerencia, ¿no? De que aquella persona que no tiene nada que hacer, pues que haga algo, ¿no? No va a ir a la guerra. Tampoco, no va a ir a la guerra. ¿Por qué? Porque no estamos en guerra. Y hoy en día la guerra ya no es factible, ¿no? En todo el mundo ya es difícil que haya guerra. Sobre todo en América, bien difícil. Hoy en día las guerras ya no son así con armas, no, ya no es. Ahora son guerras frías, son otras formas. Bien. Entonces, si tú te averiguas que es guerra fría, tú sabes, ¿no? Por historia, ¿no? Cuando se enfrentan Rusia con Estados Unidos, lo que era la Unión de Repúblicas Socialistas, ahí había una guerra fría, ¿no? Y cómo era, ¿no? Actualmente hay otra guerra fría entre China y Estados Unidos. También hay una guerra fría. Profesor, ¿a quién han matado? No, en una guerra fría no hay muertes. No. Es otra forma de guerra. Es otra forma de querer enfrentarse entre sí. Pero bueno, eso lo sabe pues los que estudian ¿no? La geopolítica se llama eso, geopolítica. Bien. ¿Qué más? Dice, los argumentos son lógicamente elaborados siguiendo un orden, constituyendo un conjunto sistemático. Claro, tiene un orden, ¿no? Uno propone y el otro contrapone. En la formulación de los argumentos se emplea un lenguaje claro y conciso. Claro, porque si se quiere convencer, si se habla demasiado, pues ni modo que va a ser un buen argumento, ¿no? El mejor argumento es aquel que tenga la palabra precisa para contradecir a la otra propuesta, ¿no? La estructura del texto argumentativo. Bueno, la estructura sigue el esquema del texto expositivo, ¿ya? Es decir, empieza con una introducción acerca de lo que va a argumentar. Claro, primero plantea el problema, el tema polémico, ¿no? Seguido del desarrollo y contenido de los argumentos. Plantea sus argumentos, ¿no? Y finalmente una conclusión. Finaliza siempre con una conclusión. Ahora pasemos, ya hablamos del texto dialéctico, del texto argumentativo, ahora hablaremos del texto dialéctico, que también tiene relación con el texto argumentativo y el texto expositivo. Ya. Dice que el texto dialéctico es aquel texto que expone dos posiciones contrapuestas sobre un tema específico. O sea, el texto dialéctico sería una especie de texto argumentativo, ¿no? Generándose un debate o controversia en torno al tema de objeto de estudio o de reflexión. Un ejemplo de este tipo de texto podría ser aquel que expone una opinión a favor y otra opinión en contra. Sobre el aborto, es un tema polémico, ¿sí o no? Otro tema polémico sería el suicidio. Ya.
el suicidio, ¿se mata o no se mata? ¿Se mata a sí mismo o no se mata a sí mismo? Dice, bueno, no tengo dinero, dice, no tiene tal cosa, le falta, y opta por el suicidio. Pero yo creo que para matarse, no sé, habría que pensarlo 1000 veces, ¿ah? Para mí, ¿ah? Alan García se suicidó, pero bueno, hay que tener un valor para hacer eso, me parece, ¿ah? Me parece. Son opiniones también, pues, ¿no? La inmigración. Por ejemplo, uno dice, ¿cómo es posible que vengan venezolanos? No, no, que no vengan. Un momentito, por favor, que estamos hablando, ¿no? Por ejemplo, yo estoy a favor de la inmigración. Profe, ¿usted qué quiere que le roben? Un momentito. Una cosa es estar en contra de la delincuencia y otra cosa es estar a favor de la inmigración de otras personas. No es lo mismo, pues. Muchos lo confunden. Muchos lo confunden. Por eso es que antes, cuando nosotros íbamos a Estados Unidos, a Europa, y tú decías, cuando te preguntaban, ¿y de dónde vienes? Tú decías, vengo del Perú. Ah, Perú. Por favor, cuiden sus bolsillos. Así decían. Y no te dejaban pasar. Pero tú eras inocente. Nunca habías robado. Pero habían otros conciudadanos peruanos que iban a Europa y a Estados Unidos exclusivamente a robar. Y por ellos, los peruanos, que son la mayoría que no robaba, pues tenían que pagar esas humillaciones. Lo mismo pasa con los venezolanos, que hay delincuentes dentro de los venezolanos que no llegan ni al 25%, es mucho todavía, ¿no? Sin embargo, la mayoría son gente honesta, gente, ¿no? Y bueno, pues, de hecho, ¿no? Profe, pero están poniendo su restaurante, de su comida, ¿qué es eso? Nosotros también fuimos y llevamos nuestra comida. Incluso nosotros decíamos nuestra comida es la mejor. Ellos ni siquiera dicen eso. O sea, nosotros éramos quizás más prepotentes. O sea, el peruano se fue al extranjero también. Bueno, ese es un caso, ¿no? El otro es el caso del indulto al Fujimori. Unos están de acuerdo que lo indulten, otros dicen que no. Y es un tema polémico también. Y otros temas, ¿no? El asilo a los sirios también, ¿no? Eso ya no se acerca a América, ¿no? Pero hay asilo para los sirios, no asirios, sirios, etcétera. Y hay temas polémicos, son varios temas polémicos nombrados acá. Asimismo, el texto dialéctico puede ser presentado como un texto continuo o discontinuo. Será continuo cuando las posiciones enfrentadas se presentan ininterrumpidamente. En este caso, la tarea del estudiante es que sea capaz de comprender los contenidos del debate en el texto y reconozca las posiciones. O sea, lee el texto y en el camino va encontrando posiciones a favor y en contra, ¿no? Bien, por otro lado, será discontinuo cuando el texto sea presentado en dos fragmentos. Ojo, también el texto dialéctico pueden presentar texto A y texto B. Así también se puede proponer, ¿no? En el texto A se habla a favor, en el texto B se habla en contra del tema polémico. O al revés también puede ser, ¿no? En este caso se busca que el estudiante sea capaz de comprender los contenidos de las propuestas, ¿no?, contrapuestas sobre un tema cualquiera. Bien. No obstante, la diferencia de forma en ambos casos se permite la lectura dinámica y la reconstrucción de la atención implícita de los contenidos del texto. Bien, vamos con el primer texto, ¿ah? Primer texto. La espinosa cuestión del aborto voluntario. Aborto. ¿Estamos a favor del aborto o no? ¿Por qué? ¿Por qué no puede haber aborto? ¿O por qué debe haber aborto? Ya hay dos posiciones, ¿te das cuenta? A ver, ¿qué me diría el texto 1A? Este es el texto A. ¿Qué dirá? ¿A favor o en contra? Vamos a ver, ¿ya? Del aborto, vamos a ver, ¿qué nos dice, ya? Al decirnos la espinosa cuestión del aborto, ya nos está diciendo que está en contra, ¿no? Me parece, ¿ah? Se puede plantear de manera muy diversa, todo el mundo distingue sin la menor posibilidad de confusión entre qué y quién, algo y alguien, nada y nadie. Si se oye un gran ruido extraño me alarmaré y preguntaré, ¿qué pasa? ¿Qué es eso? Pero si oigo unos nudillos que llaman a la puerta, preguntaré, ¿qué es? No preguntaré, ¿qué es? ¿Qué debo preguntar? ¿Quién es? Tocan, ¿quién es? La respuesta, pues, ¿no? Cuando se dice que el feto es parte del cuerpo de la madre, se dice una insigne falsedad.
Es cierto, el feto no es parte del cuerpo de la madre, porque no es parte, está alojado en ella, implantado en ella, no y no meramente en su cuerpo. Una mujer dirá, estoy embarazada, nunca mi cuerpo está embarazado. Es un asunto personal por parte de la madre. Una mujer dice, voy a tener un niño, no dice tengo un tumor. El niño no nacido aún es una realidad viniente que llegará si no lo paramos, si no lo matamos en el camino. Y si se dice que el feto no es un quién porque no tiene una vida personal, habría que decir lo mismo del niño ya nacido durante muchos meses. Y del hombre durante el sueño profundo, la anestesia, la arteriosclerosis avanzada, la extrema senilidad y el coma, ¿no? Pregunto, yo no he dicho si estoy a favor o en contra del aborto. ¿Ustedes qué creen? ¿Estoy a favor o en contra? A simple vista diríase que no, ¿no? Porque yo dije que estaba en contra de la pena de muerte. Y esto sería una muerte, ¿no? Si hablamos del aborto. Claro, podría ser, ¿no? Esto podría ser una conclusión. Pero yo no he puesto posición sobre el aborto. A veces se usa una expresión de refinada hipocresía. Mira cómo está adjetivando el autora de hipócrita, dice, ¿eh? Una hipocresía. Para denominar el aborto provocado, se dice que es la interrupción del embarazo. O sea, es un aborto provocado, pero no le llamamos aborto, sino le llamamos de manera eufemística, utilizando palabras que suavicen la idea. Eso significa eufemismo. Interrupción del embarazo. No, no es muerte, no es aborto, es interrupción del embarazo. Están suavizando la idea. Por ejemplo, en vez de decir ratero, suavizamos con un eufemismo, ¿ya? ¿Cuál sería el eufemismo? Amigo de lo ajeno. En vez de decirle a una persona mentirosa, le podríamos decir enemigo de la verdad. Ah, ¿te das cuenta? Qué suavecito, ¿no? Qué suavecito. Bien, los partidarios de la pena de muerte tienen resueltas sus dificultades. La horca o el garrote pueden llamarse interrupción de la respiración, y con un par de minutos basta. Cuando se provoca el aborto o se ahorca, se mata a alguien. Y es una hipocresía más considerar que hay diferencias según qué lugar del camino se encuentra el niño que viene, a qué distancia de semanas o meses del nacimiento va a ser sorprendido por la muerte. Hasta ahí hemos entendido qué cosa, que el texto A está hablando a una persona que está en contra del aborto, ¿sí o no? El texto A está en contra del aborto. Ahora vamos a leer el texto B. ¿Estará de acuerdo con lo que dice el texto A, el autor del texto A, o estará en contra? O de repente ni siquiera lo considera, ¿no? Bueno, hasta ahora hemos visto un antiabortista. Vamos al texto B. Según un informe reciente de la OMS, los abortos sin las necesarias condiciones de seguridad provocan la muerte de 47.000 mujeres al año. O sea, como está prohibido, entonces lo hacen de manera oculta, de manera furtiva, de manera clandestina, y por eso, por no tener los cuidados necesarios del aborto, que es como una operación, ¿no? Sería 47.000 mujeres al año mueren. Claro, tú dirás, oye, ¿cómo es posible que por un aborto mueran tantas mujeres al año? Qué pena, ¿no? Muy bien. Pero también por liposucción, ¿ah? Cuidado, cuidado, a ver aquellos que les gusta el aceite de avión, también, por si acaso, se mueren también. Sino que la gente no lo está informando. Pero sí hay gente que se muere por ponerse siliconas, ¿no? Claro. Quieren tener más poto, pues. Disculpen la palabra. No estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo. Lo físico no manda, por favor. Tú seas de cualquier cuerpo. Claro. Una reina de belleza y no quiere un trato igualitario contigo. ¿De qué vale? No, pienso que la belleza es algo relativo. No es un plus para mí, ¿eh? No es un plus. Bien. Otros 5 millones de mujeres sufren heridas. O sea, no morirán, pero hay heridas que no, de repente no pueden volver a gestar ya. ¿Qué te parece? Ya no va a tener hijos. También. Se trata de una enorme tragedia para las personas y para el futuro de nuestro ya superpoblado planeta.
El mes pasado, la cumbre sobre planificación familiar celebrada en Londres y organizada por el Departamento de Desarrollo Internacional del Gobierno británico y la Fundación Gates, otra vez Gates, caramba, anunció compromisos para atender a 100 millones de esas mujeres de aquí. O sea, está a favor del aborto, porque le está dando mejores condiciones para abortar. ¿Cierto? Claro, primero lo plantea que es una tragedia, pero a la par también, ¿qué hace? Permite el aborto. O sea, en otras palabras, el texto B es un texto pro-abortista, ¿sí o no? Claro que dirá, como están malas condiciones, hay que darle las mejores condiciones, pero que continúe el aborto. Eso es lo que te está diciendo, ¿no? Los oponentes responderán que el aborto es por naturaleza inseguro, inseguro para el feto. Señalan que con el aborto se mata a un individuo humano vivo y único. Esa afirmación resulta difícil de negar, al menos si por humano entendemos miembro de la especie Homo sapiens. Hablando del Homo sapiens, ya viene. También es cierto que no podemos limitarnos a invocar el derecho a elegir de una mujer para evitar la cuestión ética de la condición moral del feto. Si el feto tuviera una verdad de condición moral de cualquier otro ser humano, sería difícil sostener que el derecho a elegir de una mujer embarazada comprende el de provocar la muerte del feto, excepto quizás en los casos en que la vida de la madre esté en peligro. Claro. ¿Qué pasaría si el hijo va a nacer, pero si nace, se confirma que la madre va a morir? Ajá, eso es una pregunta interesante, ¿sí o no? Eso, ¿no? ¿Qué preferimos? ¿La vida del que está por nacer o el que ya está? Según las normas, ya existe una legislación al respecto, por si acaso. ¿Ya? Claro, ya existe una... Favorece a la madre en este caso. Sí, favorece a la madre. Pero las leyes no están determinadas finalmente, ¿ah? O sea, estas leyes se pueden cambiar, claro, sobre el aborto. La falacia del argumento antiaborto radica en el paso de la afirmación científicamente acertada de que el feto es un individuo vivo de la especie Homo sapiens a la que, por tanto, el mismo derecho a la vida que cualquier otro ser humano. Este es el argumento del abortista. Dice que los antiabortistas solamente plantean una falacia. No es suficiente para conferir el derecho a la vida a un ser. Podemos sostener convincentemente que no debemos matar contra su voluntad, a seres que quieren seguir viviendo. Podemos considerarlo una violación de su autonomía. ¿Por qué la posibilidad de que un ser llegue a ser racionalmente autoconsciente hace que sea condenable poner fin a su vida, antes de que tenga realmente la capacidad? Claro, si tú dices, oye, yo no quiero morir, no, yo quiero vivir, yo quiero vivir, yo quiero vivir. Tú lo dices porque tienes conciencia, ¿sí o no? Te han dado la opción de decidir tu vida, excelente, ya. Pero el niño que está por nacer, no le dan opción a elegir. O sea, es una ventaja que tiene el abortista, ¿no? Bien, o sea que el autor del texto B está a favor del aborto. Vamos a la pregunta 1. En el texto, el término insigne significa, no podemos poner famosa, no. De acuerdo al texto tiene que ser, pues. De acuerdo al texto, que es algo que es famoso, es conocido, entonces sería evidente, más que famoso. Y la siguiente dice, los textos A y B difieren en sus posiciones, pero ambos se refieren a un eje temático a saber. Sería el derecho al aborto, ¿no? Si está bien el derecho al aborto o no está bien. Los dos están discutiendo eso. Immanuel Kant, ya, entonces aquí ponemos, ¿no? Ya, Immanuel Kant sostenía que el hombre debía ser tratado como fin y no como medio. Luego de leer ambos textos se puede colegir qué cosa. ¿Qué pensará Immanuel Kant sobre el aborto? Si dice que el ser humano debe ser un fin, o sea, todo debe hacer en favor del ser humano, en otras palabras, ¿no? Y no como medio. Por ejemplo, la economía ve al hombre como medio, para explotarlo, para sacarle provecho, ¿no? Para hacer más riqueza. Lo ve como medio la economía. Los economistas, bueno, una corriente económica, ¿no? Y bueno, pero ese sería tomarlo al ser humano como medio. Pero Immanuel Kant está proponiendo que el ser humano sea tratado como un fin. O sea, que todo se mueva alrededor del beneficio del hombre, del ser humano.
Entonces marcaríamos la E. Immanuel Kant no le hubiera preocupado la tragedia del hombre, del aborto. A ver. Recapitulemos. Ya. Uno por uno. Peter Singer deduce su acerto a partir de la formulación kantiana. Nada. Hay una firme contradicción entre la tesis de Kant y los antiabortistas. Cierto, hay una contradicción. La posición de Julián María se puede cimentar en la tesis kantiana. No necesariamente. Hay compatibilidad entre la postura de Singer y la posición de Kant. No, Singer dice que sí y Kant dice que no. ¿Immanuel Kant no le hubiera preocupado la tragedia del aborto? Sí, como que no. Como sí. Entonces, a ver, contradicción entre la tesis de Kant y los antiabortistas. Pero Kant no está a favor de los abortistas, está a favor de los antiabortistas. Y acá dice que hay contradicción. Tampoco, ¿sí o no? ¿Qué dicen qué dice el chat que todo lo sabe? Claro, eres un antiabortista, ¿sí o no? Por lo tanto sería la C. Porque Kant propone también que el ser humano es el fin, ¿no? No es un medio. La C. Vamos ahora al texto 2, pero 2A, porque va a haber texto 2B también, ¿no? Goffman. ¿Qué dice Goffman? A ver, vamos a ver con el tiempo también, ¿no? Ya, Goffman se ha dedicado con tanta firmeza al análisis de las rutinas de la vida cotidiana que sus escritos no pueden menos que ofrecer muchos esclarecimientos sobre el carácter de una integración social. Rutinas de la vida cotidiana. Bueno, ¿cuál es la rutina cotidiana? Nos levantamos, utilizamos las redes sociales. Si no las redes sociales, básicamente la internet, casi la mayoría, ¿no? Donde hay estudiantes de frente a la internet, ¿sí o no? Y ahí eso nos sirve para integrarnos socialmente, claro, si nos comunicamos, hablamos, intercambiamos ideas, ¿no? Aunque sea con la cámara apagada, aunque esté la cámara apagada podemos hablar, pero ¿lo hacemos? No. ¿Logramos el cometido? No. Bueno, antes de elaborar estas visiones es menester disipar varios malentendidos generados en torno a sus planteamientos. ¿Cómo es que aportamos a la integración social y cómo no aportamos, ¿no? Goffman suele ser visto como un observador original de la vida social, cuya sensibilidad para la sutileza de lo que denominó conciencia práctica y conciencia discursiva proviene más de una combinación de inteligencia aguda y estilo de juguetón que de un análisis sistemático de análisis social. Ojo, que lo consideran como que no es un estudio serio, ¿no? Así lo están haciendo ver, ¿no? Dice que tiene una combinación de inteligencia aguda, pero además un estilo juguetón. Antes que un análisis sistemático, de análisis social. O sea, Goffman hace un análisis superficial, algo así, ¿no? Y esa es la pregunta, ¿no? ¿Cómo hacemos para hacer una integración social? Eso lo ve un sociólogo. Claro. Mira, vinieron los españoles. Vinieron los españoles. Un puñado de españoles, un puñadito. ¿De acuerdo? ¿Y por qué venció el Imperio Incaico? Tremendos guerreros. ¿Por qué? ¿Por qué? Hay varias circunstancias, ¿sí o no? Primero, que Huayna Cápac, que tuvo dos hijos, Huáscar y Atahualpa,
pues se peleaban, y justo cuando se están peleando, llegan los españoles. Bueno, entonces el imperio incaico estaba más o menos dividido o más o menos debilitado. ¿Qué más? Cuando el imperio incaico se forma de algo pequeño y va creciendo como todos los imperios. Entonces invaden ciudades, y al invadir esas ciudades, ¿qué le lleva? Su religión, su cultura, la famosa transculturización. Entonces, pero hay grupos, pueblos, culturas que no van a aceptar eso y ven un choque, una pelea con el invasor. No se sujetan, ¿ya? Como ocurrió como nosotros los peruanos, al final hemos aceptado toda la cultura española, pues, ¿no? Pero en ese momento, cuando un invasor del imperio inca iba a un pueblo, lo sometía, había resentimiento, y cuando vieron que venían los españoles, se unieron los españoles, ¿sí o no? En vez de apoyar al inca, se unieron los españoles, porque el enemigo era el inca, y al español no lo conocía, pero lo aceptó. O sea, la división ha sido parte de una falta de integración, ¿es cierto? Y así hay muchos momentos. Cuando llegaron los chilenos a Perú, a invadir Perú, ¿cómo estaban los peruanos? Mira, un hacendado dice que quieren invadir Perú, que invadan, pues. Total, que no se meta con mi tierra nomás, porque eran dueños de grandes haciendas, ¿no? Así es. Incluso habían esclavos, que estos hacendados los maltrataban, pues, ¿no? Ya sean negros o ya sean chinos. Sobre todo eran chinos, porque lo que sembraban sobre todo eran chinos. Entonces, si vienen los chilenos, ven que están atacando a los amos, a los hacendados, que son los que los maltratan. Esos chinos esclavos, ¿a quién van a ayudar? A los chilenos. ¿Por qué? ¿Porque eran chilenos? No, porque el chino no sabía no distinguía entre quién era peruano, quién era chileno. Todos eran blancos. Así que no podría haber esa diferenciación por parte de los chinos. Solamente sabían, este me maltrata y este viene y lo está atacando. Yo me uno a él, ¿sí o no? Así de simple, división. O sea, no había integración, otra vez. No había integración. Y en los países, en todos los países, ¿no? Siempre hay dos grupos. Siempre hay dos grupos, ¿no? En Estados Unidos se llaman demócratas y republicanos, por ejemplo. Dos posiciones. Y así todos los países tienen dos posiciones. Todos los países tienen dos posiciones. Sobre todo los de América. ¿Sí? Pero hay otros en la cual no hay dos posiciones. Entonces ese país surge, pues, ¿no? Ese país surge. Sí o sí, ese país surge. Bien. Como Alemania, ¿no? En la Alemania, por ejemplo, habían dos posiciones, pero ya las dos posiciones casi han desaparecido. Entonces han organizado de una manera unitaria, ¿no? Y mira, ve cómo ha surgido Alemania, ¿no? Alemania ahorita ya unos años más y vuelve potencia también. Ya. Bueno, conclusión, en el texto 2A están hablando de esta preocupación, integración social. ¿Y de qué acusan a Goffman? Lo ven como un observador original de la vida, o sea que es único, que actúa así nada más. Dice, cuya sensibilidad para la sutileza de lo que denominó conciencia práctica y conciencia discursiva proviene más de una combinación de inteligencia aguda. A él le entendían como que tenía esta característica, inteligencia aguda y un estilo juguetón, o sea, nada serio, ¿no? ¿Cuál era lo serio? Esto, el análisis sistemático del análisis social. Analizar sistemáticamente el análisis social. Ese era lo más serio, ¿no? Esto es muy engañoso. O sea, el autor está tratando de defenderlo a Goffman, porque dice, si bien lo califican así a Goffman, eso es muy engañoso.
y es una de las razones por las que Goffman no ha sido reconocido como un teórico social de notable estatura. O sea, le quitan el mérito de ser un estudioso de la sociedad, porque tiene unas características únicas, especiales, llegan a la parte humorística o juguetona, ¿no? Por eso lo minimizan a Goffman, ¿no? El autor está defendiéndolo, ¿eh? Deseo decir por mi parte que los escritos de Goffman tienen un carácter sistemático. O sea, él dice que sí tiene ese carácter sistemático y también dice que tiene un gran potencial, ¿no? Está defendiendo al estudio social de Goffman. Un modo mucho más interesante de acercarse a las obras de Goffman es verlas empeñadas en trazar mapas de las intersecciones de presencia y ausencia en una interacción social. O sea, hacer un mapa es hacer una especificación gráfica, ¿no? De intersección de presencia y ausencia de una interacción social. O sea, si yo hago un mapa para ver dónde hay presencia de interacción social y dónde hay ausencia de esa interacción social, oye, en verdad estoy analizando bien, ¿no? De ahí que su obra importe. ¿Sí? El autor dice que importa su obra. Sí importa, está a favor. Por más que el mundo lo haya pues ninguneado, ¿no? A Goffman, el autor dice no, Goffman tiene lo suyo, ¿no? Ciertamente para uno y otros, aunque él haya adoptado una postura de reserva frente al problema de proceso o desarrollo institucional de largo plazo. Ya. Ahora vamos a la óptica sobre el estudio de Goffman, ¿no? Si está bien, está mal, es bueno o no es buen sociólogo, etcétera, ¿no? El texto B está... El primero está a favor de Goffman. ¿Qué dirá pues el texto B? La doctrina de Goffman es una dramaturgia. Dramaturgia es como una obra teatral, pues, ¿no? Social que no exalta las esencias subyacentes. O sea, no está cumpliendo. Solamente ve las apariencias. Lo están ninguneando, pues está en contra de Goffman. Así en su teoría quedan destruidas las jerarquías culturales convencionales. O sea, el autor está apostando a lo tradicional, ¿no? A una jerarquía cultural convencional. Como había siempre una jerarquía en el mundo, pues eso debe mantenerse. ¿Qué jerarquía podríamos encontrar en el mundo convencional o tradicional? La familia nuclear. Dice ¿cómo es? La célula de la sociedad es la familia. Así lo dice la Constitución Política del Estado peruano, por si acaso, ¿eh? Bueno, yo sé que tú no has leído. Tú no has leído. Te estoy sacando, ¿no? Bueno. Y bueno, dice pues, ¿no? Que la unidad de la sociedad es la célula familiar, pues, ¿no? Eso es algo convencional. En este caso, Goffman diría, pues, ¿no? Que eso ya pasó. Ya no es. Pero los que están en contra de Goffman dirían, oye, no está respetando las jerarquías culturales, ¿no? Claro, debe decir que todavía existe sociedad porque todavía existen familias. Y la verdad es cómo será, ¿no? De repente ya no hay familias nucleares, de repente, ¿no? ¿A qué referimos familias nucleares? Papá, mamá, un hijo o más. Esa es la familia nuclear. De repente ya no hay eso, ¿no? De repente ya no hay eso. ¿Por qué? Porque si bien puede haber papá, mamá e hijos, puede ser que los hijos no hacen la vida familiar y hacen otras cosas. No están al lado de los padres. Entonces ya no es familia nuclear. Estamos hablando de una división dentro de la familia, ¿no? Los papás trabajan y los hijos están en casa. ¿Te das cuenta? Ya estamos hablando de una ruptura de la familia nuclear. Eso de repente Goffman lo está percibiendo de repente. Y los que están en contra de Goffman dicen, no, pues no está haciendo su trabajo porque de eso depende la sociedad. Hay un debate en ese caso, ¿no? Bueno, los psiquiatras dicen son manipulados por los pacientes, las diferencias entre el cinismo y la sinceridad se hacen ambiguas, el escenario del teatro se erige como modelo de comprensión de la vida social, es decir, en la interacción social no existe ni lo superior ni lo inferior, solo la copresencia de ambos. Mira lo que dicen el que está en contra de Goffman. Así, en su teoría hay esto, destrucción de jerarquías culturales, ¿no?
Los psiquiatras son manipulados por los pacientes. O sea, el psiquiatra no cumple ni su función tampoco. En lo que plantea Goffman, ¿eh? Así lo acusan a Goffman, que eso hay en su estudio. La diferencia entre el cinismo y la sinceridad son ambiguos. O sea, para ellos, en verdad existe la sinceridad y existe el cinismo separado. Pero para Goffman piensa que no. Están unidos. Se erige como modelo de comprensión de la vida social. Es decir, interacción social no existe ni lo superior ni lo inferior. Esta sociología de la compresencia repara en lo episódico. Episódico es secundario, ¿ya? Contempla la vida como si solo tuviera un lugar en un ámbito interpersonal. Ahistórico, o sea, no considera la historia y tampoco las instituciones, ¿no? Claro. Por ejemplo, hay una institución llamada Estado. El Estado peruano es un ejemplo. Eso es institucional, ¿eh? Podríamos hablar que existe instituciones llamados estados en el mundo si existe el Tratado de Libre Comercio, porque con el Tratado de Libre Comercio las fronteras desaparecen, para bien o para mal. La economía manda y ya no manda, pues, ya no hablamos de el patriotismo, ¿no? El nacionalismo, ya no hablamos, pues, ¿no? Claro. Mira, todos los conceptos que hay que saber para entender estas propuestas, ¿no? Ya. Una existencia fuera de la historia y de la sociedad que adquiere vida solo en lo temporal. Dice que son casos aislados, en otras palabras, ¿no? Lo que plantea Goffman, así lo acusan, ¿no? Que son casos aislados. Puede pasar, pero es algo aislado, ¿no? De la vida social carente de estructuras sociales firmes, que se asemeja a un escenario en donde los hombres interpretan diversos papeles en un trama social, donde las estructuras sociales pasan a ser el escenario y la hotelería que dan contextos a dichas actuaciones. En ese sentido, Goffman, lejos de concebir los roles sociales como un conjunto de funciones que están relacionadas, propone un enfoque en el cual la vida social es contemplada sistemáticamente como algo teatral, algo que se simula, algo que se finge, que la sociedad solamente tiene papeles que fingen nada más, ¿no? Claro. ¿Cómo sería un papel que finge? Ya, por ejemplo, yo digo, yo soy cristiano. Dice que es cristiano, pero maltrata a sus amigos, a sus familiares, ¿no? O sea, en verdad, si es cristiano, entonces supone que ama a su prójimo. ¿Y cómo explota? Es un empresario que explota, ¿ah? Maltrata, no le paga lo que debe a su trabajador. Entonces, ¿de qué estamos hablando? O sea, dice ser algo, pero que en la práctica no lo está cumpliendo, ¿no? Por lo tanto, es un fingimiento, es un drama, es una obra teatral eso. Pregunta 1. El tema de discusión que enfrenta a los autores de los textos A y B es sobre si Goffman hizo un estudio correcto de la sociedad o hizo un estudio incorrecto de la sociedad. El texto A dice que sí hizo un estudio correcto. Y el de la B dice no, porque todo lo ha circunscrito a una obra teatral, ¿no? Entonces, en verdad, ellos están debatiendo si Goffman planteó bien o no su trabajo de sociología. Entonces, en la 1 pondríamos la C. Esta sería el aporte a la sociología de la teoría de Goffman, si aportó o no, si es correcto o no. Los sinónimos contextuales de estatura y contempla son respectivamente estatura es capacidad, contempla como lo entiende la E. En relación a lo expuesto en el texto B sobre la sociología de Goffman, es compatible sostener que, de acuerdo al texto B, o sea, el texto B está en contra de Goffman, ¿sí o no? La A defiende a Goffman y el texto B ataca a Goffman. Entonces, si quien ataca a Goffman, ¿qué plantearía de las 5 oraciones? ¿De qué lo acusan a Goffman?
Porque el texto B es acusador, pues, ¿no? Primero, esto no puede ser compatible, ¿no? Porque lo acusan de que él no es muy convencional, o sea, no utiliza las armas de estudio sociológicas que otros lo usan, ¿no? Aportaría sesudamente una sociología del teatro. Analiza minuciosa las dicotomías sociales, tampoco. Se marca. Ya, en la 3 sería la A. ¿Por qué? Porque para los del texto B plantean que, el estudio que hace Goldman es un estudio de poca calidad. La A sería un argumento a favor de esa posición, ¿sí o no? La 4. De los argumentos expuestos en el texto A sobre la propuesta teórica de Goldman podemos concluir que ahora estamos hablando de un texto que está a favor de Goldman, que él hizo bien su trabajo, sino que lo acusan, que no lo han entendido a Goldman, eso es lo que plantea, no lo han entendido a Goldman, ¿no? La D, plantea un enfoque de estudio microsocial. ¿Por qué? Porque no ve a la sociedad en su conjunto, sino lo estudia de manera particular, detalle por detalle, familia por familia, ¿no? Para después sacar una conclusión final, ¿no? Recién. O sea, es un estudio inductivo, podríamos decir, ¿no? O sea, el autor está diciendo, sí está bien porque ha hecho un estudio inductivo, porque tiene que excavar todo lo de la sociedad, pues, ¿no? Y la 5. Si Goldman hubiera preferido el análisis de las estructuras y no el de la cotidianidad posible, o sea, análisis de las estructuras es hablar del estudio total de la sociedad, pues, ¿no? Amplia, general, pero él no estudiaba de manera general, sino particular, por familias, ¿no? Por grupos sociales. Era mucho más minucioso, no minucioso, sino particularizado el estudio de la sociedad. O sea, veía de una familia cómo se comportaba y después estudiaba otra familia y después hacía una comparación. Pero no, los que no están los que no están a favor de Goldman decían no, que el estudio no se hace así, se tiene que ver todo en conjunto, ¿no? Entonces, el estudio de individualismo de Goldman, él no era individualista, sino estudiaba de manera individual la sociedad. Eso es lo que le atacaban sus adversos, ¿no? Bien. Pero si él hubiera preferido hacer ese estudio como lo sugiere el texto B, ¿qué pasaría? O sea, si él le diera la razón al texto B, a los que proponen el texto B, sí aceptaría el estudio de los niveles sociales o jerarquías sociales. Porque esto es lo convencional, pues, que haya jerarquías sociales, ¿sí? Para Goldman, las jerarquías sociales han desaparecido. Ya no se sabe quién manda, quién no manda. Lo que antes había como jerarquía ya desapareció. Por ejemplo, algo jerárquico para el estudio de la sociedad era la existencia de la familia, comunidad celular, como célula de la sociedad. Y Goldman dice que ya eso ya no, ya pasó ya. Bien, vamos al tercer texto. Estamos a tiempo. Ahora hablemos del racismo. Vamos a hablar del racismo. Oye, ¿y ese negro no está atendiendo? ¿Qué pasa? Oye, alumno. Oye, negro, atiende pues. Y todos se asustan. Oye, el profesor racista. El profesor racista. Ya ves, te molesta que te digan negro, ¿no? El profesor es color puerta, dice. Oye, ¿qué es eso? El profesor es color puerta. Qué buena, qué buena. Sí, pero que en verdad los peruanos, la mayoría somos color puerta, sí. O sea, marroncitos, claro. Si no, tú te das cuenta cuando pasan todos ¿cómo se llama? La mayoría de los venezolanos son blancos, altos, ¿no? Y ves a los peruanos que están a su costado, todos son oscuritos. Recién te das cuenta que somos oscuros, ¿no? Así es. Bueno, el rechazo al racismo. Ya, el texto A está en contra del racismo, está actualmente muy extendido. Describir una política, una ley, una tendencia, una nación como racista es equivalente a condenarla. ¿Perú somos racistas? Sí, todavía persiste el racismo. A ver, cásate con un negro.
Quienes creemos que la discriminación racial es mala, lo hacemos porque consideramos que no se debe elegir a la raza como razón para tratar a una persona de modo diferente a las otras, porque la raza es irrelevante para el hecho de que una persona pueda obtener un empleo. Pienso que sí, hay negros y no solamente negros, porque el racismo no solamente pasa por la negritud, ¿eh? También si alguien es de la selva, apenas lo ven al de la selva, wow, 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 wow. O sea, mira, ve lo que le está haciendo un sonido despectivo, ¿sí o no? Es un sonido despectivo. Bien, votar, recibir una educación superior o cualquier beneficio a carga de este tipo. Sí, oye, hay personas de la selva que ya no son lo que muchos pensaban que no estudiaban. No, hay gente en el extranjero. Sí, sí, sí. O sea que no lo menosprecies. Se dice que la irrelevancia de la raza convierte en cuando digo extranjero me refiero a que están estudiando en el extranjero o trabajando en el extranjero por sus estudios llevados. ¿Ah? Estamos hablando en ese sentido, ese nivel. ¿Ah? Ya, se dice que la irrelevancia de la raza convierte en el arbitrario reservar todas estas cosas para la gente de una determinada raza mientras se le niega las de otra. Bien. Menos mal que en el Perú no llegamos al nivel del apartheid norteamericano, ¿no? En Sudáfrica también era increíble. Habían dos colegios, uno era para blanco y el otro para negro, imagínate. Así, por ejemplo, cuando consideramos cosas como el empleo, es evidente que las desigualdades entre los candidatos a un puesto de vacantes han de ser desiguales en sus capacidades para desempeñar los deberes que el puesto exige y tal vez la medida de beneficio que el puesto pueda reportar a un aspirante a otro. Es difícil pensar en alguna cosa para el cual la raza sea una característica relevante. Claro, cuando la raza importa. En el deporte sí importa. Sí. Si no, la selección de África no hubiera ganado el campeonato mundial de Rusia, ¿sí o no? Claro, menos mal que la selección africana ganó el campeonato de Rusia. Claro. ¿Cómo? ¿Que fue Francia? Ah, no me digas. Sí. Qué raro, ¿no? Yo pensé que era África. Pambelé. ¿No? ¿Cómo se llama el otro? Ya, bueno, ahorita no me acuerdo. Ni me quiero acordar todavía. Es difícil pensar en alguna cosa para la cual la raza sea una característica relevante. Sí, para los deportes, sí. Los alemanes, los franceses, que son discriminadores, mira, ve. Sus elecciones tienen puros descendientes de africanos. Claro. De sus colonias, pues. Ellos todavía tienen colonias, en pleno siglo XXI. De aquí que utilizar la raza como base para una discriminación es sencillamente aislar de modo arbitrario un factor irrelevante que no tiene más fundamento que un sesgo prejuicioso. Texto A está en contra del racismo. A ver lo que están a favor del racismo. Un director de cine está rodando una película sobre la vida de los negros que habitan en Harlem de Nueva York. El director busca actores negros. Un actor blanco se presenta al casting, pero el director se niega a admitirlo a una audición, diciéndole que la película trata sobre negros, así que tú blanco, ándate, y que no hay ningún papel para blancos. Lo discriminó. El actor replica que con una película apropiada y un buen maquillaje puede parecer a un negro. Además puede imitar perfectamente la manera, los gestos y el habla de los negros de Harlem. Qué buena, qué buena. Lo discriminaron por blanco. No obstante, el director se niega a considerarlo adecuado para el papel. El director se niega, no, tú eres blanco, no entras, no entras. Porque para la concepción de la película, que el que tiene es esencial que la experiencia del negro sea auténticamente retratada, y por bueno que un actor blanco pudiera ser el director, no se sentiría satisfecho con la autenticidad del retrato. Este director está discriminando según líneas raciales, pero no puede decirse que discrimine de modo arbitrario. Claro, es cierto, ¿no? Porque está considerando pues su trabajo, ¿no? Su discriminación es legítima para sus fines. Ahí sí vale el racismo, ¿no? Y además su objetivo es perfectamente legítimo. Así pues la objeción contra la discriminación racial no puede ser planteada en este caso. Pregunta 1. El tema del texto es: puede ser la C y puede ser la E. La C, ¿sí o no? Claro.
Tanto en el texto A como el texto B, la palabra arbitrario connota una imposición, ¿no? Claro, cuando es algo arbitrario, al ser una imposición no justifica. Pero en el texto B dice que no, a ese actor no lo hemos recibido, no porque seamos arbitrarios, dice, ¿no? Sino porque para este papel no calza, pues, ¿no? Claro, entonces connota injustificación. Y este caso, en el texto B sí se justifica, ¿no? O sea, no es arbitrario, por eso dice el cineasta, ¿no? Marca el enunciado incompatible con el texto A, o sea, con el antirracista, ¿no? Contra el antirracista. Si es contrario al antirracista, entonces si es incompatible, entonces aquí tengo que proponer el racismo, ¿no? A ver, ¿quién está a favor del racismo? ¿Cuál de las 5 oraciones está a favor del racismo? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. El rechazo al racismo. ¿El texto A está a favor o en contra del racismo? Está en contra del racismo, ¿sí o no? Está en contra del racismo. El texto A está en contra del racismo. Y aquí la pregunta es en contra del racismo. Si dice incompatible con el antirracismo, incompatible con el antirracismo sería algo racista, ¿sí o no? A ver, ¿cuál es el que plantea una idea racista? Tenemos derecho a votar sin importar nuestra raza. No es racista. Existe una condena unánime a todo tipo de racismo. No es racista. Discriminar a partir de la raza es un acto arbitrario. No es racista. No debemos aceptar ningún tipo de discriminación. No es racista. Hay desigualdad en la medida de los beneficios. Está entre la B y la EA. Bebé y enano. La A dice que todavía existe el racismo, pero es menor, por eso no puede ser unánime. No puede ser unánime. Se infiere del texto B que sí se acepta una discriminación por motivo de trabajo, ¿no? Claro. Si el director del cine discriminara de modo arbitrario, bueno, en este caso no fue arbitrario porque él necesitaba pues un actor que dé mejor con la película, pues, ¿no? Entonces, pero ¿qué pasaría si fuera de forma arbitraria? O sea que necesita, por decir, un actor blanco y no lo acepta uno, porque él es negro. Vamos a suponer que el director de cine sea negro, entonces quiere dar trabajo a todos a sus iguales, ¿no? A sus homólogos. Pero viene un blanco y no lo va a aceptar, eso ya sería arbitrario, ¿no? ¿Qué pasaría? A ver. Ya, esta sería la mejor respuesta. Ya, texto 4. A ver cómo vamos con el tiempo. Sobrado. Estamos bien, estamos bien. Ahora hablamos de la eutanasia. Ajá. Eutanasia. Mira, cuando una persona está, vamos a decir, nació sin la mitad de la cabeza.
Ya nació, ya salió ya está ahí moviéndose en la cuna. ¿Le aplicamos eutanasia? Pues tiene la mitad de cabeza, o sea, nunca va a estudiar, nunca va a comer. Algunos dirán, sí, apliquemos la eutanasia. Otra persona, por ejemplo, que tiene una enfermedad y ya, pues ya está en la última, pues ya está en la última. Ya no, profe, pero si ya está la última y ya va a morir, ¿ya para qué la eutanasia? No, pero algunos prosiguen, pues, claro. Yo he conocido a la eutanasia también como suicidio asistido. Ellos dicen, estoy a favor de la eutanasia, tengo derecho a morir, así dicen. En realidad todos nos vamos a morir, cierto, de manera que no hace falta inventar un derecho para ello. La naturaleza, queramos o no, se encargará de que nos muramos. No tenemos por qué ni debemos apurarnos en este asunto. Bueno, como si la muerte no tiene fecha, pues. Si lo que quieren decir con derecho a morir es que todo ser humano tiene derecho a morir en paz y dignidad. Cuando la muerte natural les llegue, entonces no hay nada que objetar. El texto A está en contra de la eutanasia. ¿Sí o no? Estos activistas llegan también a decir la barbaridad de que el acto de matarse a uno mismo o de procurar la ayuda de otros para lograrlo es un acto final de autodeterminación, liberación, es un acto de liberación, es un acto de muerte misericordiosa. O sea, mira, de manera despreciativa habla con esos términos, ¿no? Que los activistas a favor de la eutanasia. Ojo, texto A está en contra de la eutanasia. Todos estos términos son eufemismos, es decir, frases bonitas pero engañosas, que intentan esconder la terrible realidad que pretenden promover. ¿Qué quieren hacer? Eutanasia. ¿Qué quieren hacer? Suicidio. ¿Qué quieren hacer? Suicidio normal. Pero quizá lo que más quieren ocultar los partidarios de estos crímenes es el egoísmo de los saludables para con los enfermos. Cuando una sociedad crea una mentalidad propicia a la eutanasia y el suicidio asistido, en realidad le está diciendo a los ancianos, a los enfermos terminales y a los familiares de los pacientes comatosos, le está diciendo lo siguiente: miren, no le vamos a ayudar, no vamos a estar con ustedes para aliviarles el dolor, para ayudar a cargar sus cargas, sino que vamos a ayudarles a que se quiten del medio. Vamos a hacerlo con su consentimiento, incluso sin él. El que está a favor de la eutanasia le está diciendo, es un mensaje subliminal, ¿no? A las personas que puedan tener ciertas debilidades. Como por ejemplo un anciano que ya tenga 98 años, a esa persona le está dando ese mensaje. Bueno, tú no eres útil, no haces nada, eres una carga, mejor apártate de la vida, ¿no? Eso es lo que dice el autor. El texto B. Si el texto A está en contra de la eutanasia, ¿cómo dirá el texto B? ¿Cuál será su posición? Según el artículo 3 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona. Sin embargo, ahí está la palabra mágica. Sin embargo, al encontrarse en una situación de continuo sufrimiento debido a alguna enfermedad, no podemos llamarlo vida. Eso es estar, según él, muerto en vida, ¿no? Es entonces que aparece la eutanasia como una salida piadosa de aquellos que ya no desean seguir con el sufrimiento. O sea, el texto está a favor de la eutanasia. Cabe resaltar lo egoísta que es realmente no hacer nada al ver que alguien está sufriendo, aún sabiendo que sí tiene los medios para evitarle eso. La eutanasia solo busca evitarles a estos pacientes ese sufrimiento y darles una muerte por lo menos dolorosa posible. Ojo, muerte de lo menos dolorosa posible. Una muerte digna. Es interesante. Toda persona es autónoma y tiene derecho a decidir sobre su vida. Ajá. La vida en determinadas condiciones puede llegar a ser indigna, condición que quebrantaría el derecho a la dignidad humana. No hay razón para aceptar una forma de existencia limitada. Según el artículo 2 del Convenio Europeo, mira, está recurriendo a normas universales, internacionales, para convencernos que aceptemos la eutanasia. O sea, se está documentando. El otro no, el otro dijo por cuestión ideológica, y este está hablando con papeles, con leyes. Vamos a ver, según el artículo 2 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, uno tiene derecho a la vida. Sin embargo, otra vez la palabrita mágica.
En el artículo 3 del mismo se habla sobre que nadie podría ser sometido a tortura ni apenas a tratos inhumanos o degradantes. Y cuando alguien está sufriendo por su enfermedad, es un trato degradante, ¿no? Considerando una enfermedad como una tortura o un calvario para el que padezca y sepa que no tiene esperanza de recuperación. Pregunta, ¿debemos oponernos a que se le aplique una eutanasia y consiga una muerte digna? Pregunta. Bien, en ambos textos ahí se problematiza sobre la aplicación de la eutanasia, si debe aplicarse o no debe aplicarse, ¿sí o no? Claro. Y eso sería la B, la ejecución de la eutanasia. En el texto el antónimo, porque luego dicen, ¿se debe aplicar o no? Ese es ejecutar, pues, ¿no? Ya en el texto el antónimo del término propicio. Propicio es oportuno, pero según el texto, lo contrario, ¿cuál sería? ¿No? Lo contrario sería propicio, adecuado, que se haga ya, ahora. Y esto sería la respuesta. El antónimo de propicio sería contrario. 3. Ambos textos, ¿en qué coinciden? ¿En qué coinciden? Los dos siempre ponen como parte de su argumento el egoísmo, ¿no? Si tú lo haces, eres egoísta. Si no lo haces, eres egoísta. Los dos plantean lo mismo. Por lo tanto, coinciden en la D. 4. Es posible inferir que la postura del texto A, que está en contra de la eutanasia, la E, ¿sí o no? 5. Si el autor del texto B sostuviera que ninguna persona es autónoma y por tanto no tiene derecho a decidir sobre su vida, porque está a favor de la eutanasia, pues, ¿no? Claro, porque un argumento del texto B es que es autónomo y por eso debe haber decisión de autoeliminarse. Entonces, su posición sobre a favor de la eutanasia no tendría una buena base, ¿no? Un buen apoyo. Bien, texto 5. Excelente. Oh, sí. Oh, sí. A ver, ¿de qué nos hablan? Ya hablamos de la eutanasia, el aborto. Ahora creo que están hablando de la cerveza, creo. A ver, bebidas alcohólicas. En el contexto en el que convivimos es visible cómo la mujer es vilmente utilizada como vehículo persuasivo para vender más los variados objetos. Si venden un carro, ponen una chica ahí para que haga la propaganda del carro, ¿sí o no? Cuando alguien va a lavar su carro, aquí lavamos carro, ¿qué ponen? A una chica lavando el carro, ¿sí o no? Un carro, una foto, ¿no? Grande. Así ponen en los lavaderos de carro. Y tú entras, ¿y dónde está la chica? Buscas, ¿no? Y encuentras puro varones. ¡Qué buena! Bueno, o sea, se va por lana y sale tranquila. Claro, porque el atractivo es que pongan a la chica ahí, ¿no? Propaganda utilizando la parte física. Para ello la publicidad apela a lo erótico. Claro, porque no van a poner a una chica que no tenga rellenitos, ¿no? Se supone que van a poner a una rellenita, que sea con silicona, la cosa es que tenga relleno. Y a una serie de estereotipos de mujer. Es completamente evidente que, por ejemplo, los comerciales de cerveza, ahí está, requieren la figura femenina en prendas diminutas. Porque mira, y la ropa también incluye, ¿no? O sea, no solamente el cuerpo, sino también la ropa. La ropa más ligera, mejor. Si es en la playa tomando cerveza, mejor, porque te vas a estar con bikini. Claro, mira, ve cómo piensan utilizan como una cosa. Eso es cosificar, eso es lo que se llama cosificar. Cosifican a la mujer. La tratan como objeto y no como ser humano, ¿no? Solo con el objetivo de despertar el morbo de la mirada masculina. Morbo de la mirada masculina. ¿Hasta qué nivel es morbo? Esa es una buena pregunta, ¿sí o no? Claro, porque se supone que el varón mira a una mujer y la mujer también mira a un varón, ¿sí o no? A mí no me digan que las mujeres no miran a los varones, pues por favor, por favor. Entonces cuando la mujer mira al hombre, que no es morbo, y cuando el varón mira a la mujer, sí es morbo.
Claro. Entonces hay que medir con la misma vara, pues, ¿no? Bien, pero la pregunta yo también me pongo a pensar, ¿no? ¿Hasta dónde es morbo? ¿Hasta dónde es morbo? Si tú ves, por ejemplo, el cuerpo, vamos a poner el primero caso del varón, ¿ya? El varón mira a una mujer y pasa por su lado, de repente en la playa, en la piscina o en la calle, en cualquier sitio, y ve a la mujer que tiene un cuerpo escultural, rellenita, etcétera, ¿no? Y se siente con les, siente una agradabilidad ver ese cuerpo, ¿no? ¿Será morbosidad? Creo que no. Pero si la ve como una cosa, ¿no? Si la ve como una cosa, por decir, para sexo y punto. Ah, ya, eso ya lo ve como cosa, ¿sí o no? Entonces ya estamos hablando de morbo, ya estamos hablando de morbo. O sea, hay que ver también esos grados, ¿no? Que muchos de repente no se han puesto a pensar, ¿no? Igual la mujer también, ¿no? Puede decir, uy, mira, qué bonito se peina ese joven. Mira, y le queda bien la ropa. Uy, ya no está pensando en el sexo necesariamente, ¿sí o no? Ay, estamos hablando de una división, ¿no? Y en todos los aspectos, ¿ah? O sea, acá no estamos tomando una posición ni machista ni feminista, lo cual es despreciable también, ¿no? No al machismo, no al feminismo. Bien. Es completamente evidente que, por ejemplo, los comerciales de cerveza, con eso hace reforzar posturas machistas, cierto, ¿no? Es una postura machista. ¿Y los peruanos somos machistas? Creo que más del 50% de peruanos somos machistas. Y cuando digo machistas, no me refiero, mira mi análisis, ¿ah? No solamente estoy hablando del varón, porque no tiene que ver con la parte sexual. Un varón puede ser machista y otro varón puede no ser machista. Una mujer puede ser machista también. Ah, esa no te la sabías. Una mujer también puede ser machista. Cuando la mujer dice, me siento sola, no tengo a alguien que me proteja, que me defienda, mis hermanos no están, entonces yo quiero un hombre que me defienda, que saque la cara por mí. Esa es una posición machista, por favor. Aunque tú lo niegues, tu mente es machista. Te descubrí, Ampay. Bien, en ese sentido, la publicidad tiene una responsabilidad muy grande en la reproducción de prejuicios hacia la mujer que impiden el desarrollo de la sociedad. Claro, porque la publicidad trata de cosificar a la mujer. ¿Sí? Claro, le conviene, pues, ¿no? Entonces, ¿qué estamos hablando en el 5A? ¿A favor o en contra? En contra de la cosificación de la mujer, ¿no? En contra de que a la mujer se le vea como un objeto. Texto B. Es verdad que de sus orígenes una de las conquistas mayores de la publicidad es la mujer, y esta ha sido empleada un sinfín de veces por la técnica publicitaria para lograr sus propósitos. Pues aquí justifica, ¿no? Sin embargo, el problema no tiene sus raíces en la publicidad, que debe ser considerada como otra forma de arte. Es cierto, la publicidad es un arte y una respuesta a las demandas sociales, sino en nuestra sociedad que está llena de prejuicios y estereotipos con respecto a la mujer. En verdad, ¿será cierto eso? Que si sabemos que estamos en una sociedad machista, ¿dónde es una sociedad machista? Allá, los musulmanes, que su mujer ni siquiera puede mostrar su rostro, ¿eh? Acá en Perú es otra cosa. Ya ese es el machismo extremo, ¿no? Ya, mira, si vemos ese tipo de cosas, poner a una mujer en una propaganda, no, pues no. Los musulmanes no aceptarían eso, ¿sí o no? O sea, es un machismo a ultranza. Pero nosotros sí aceptamos que una mujer salga en una propaganda. Ah, ya, entonces, ese es machismo. Mira, el 5 nos está moviendo los sesos, ¿no? Afirmar que la publicidad es la culpable, el papel de la mujer a un mero objeto sexual utilitario, solo ver la punta del iceberg. Cierto, porque acaso los que hacen su publicidad, que ellos han creado el machismo. Ah, mira esa óptica, ¿no? Es una óptica bien, bien diferente a la que muchos piensan, ¿no? Claro, en verdad los causantes del machismo, ojo, los publicistas están aprovechando el machismo. Eso es otra cosa. Eso es otra cosa.
Tampoco se puede decir que están promoviendo, ¿no? No podría ser que algunos promueven, tengan esa intencionalidad, pero otra cosa es que quieren vender su producto. Para realizar un análisis completo y minucioso se debe intentar verificar los comportamientos humanos y la manera en que se interactúa en la sociedad a partir de directrices culturales. Entonces, si es que realmente nos enfocamos en modificar las estructuras, lo que se debe cambiar primero no es la publicidad, sino, ajá, dio en el clavo, la sociedad tiene que cambiar. ¿Y la sociedad podrá cambiar? Creo que sí, ¿no? Yo siempre tengo la esperanza de que la sociedad cambie. Mejore, mejor dicho, ¿no? No tanto que cambie, sino mejore. Porque creo que esta sociedad es buena. Yo considero que sí. Pero hay partes flacas. Bien, vamos a ver entonces cuál es el punto central de la discrepancia entre ambos autores. Como yo dije, ¿no? La cosificación de la mujer. Si se le está cosificando, bueno, eso plantea. Esta es la duda. ¿Reproduce o no? Sobre los estereotipos sobre la mujer y la sociedad. La D. La expresión punta del iceberg, ¿qué implica? Que solamente se conoce una parte nada más, ¿sí? Claro. Entonces implica una superficialidad. No se está analizando muy profundamente el caso. De la expresión, los comerciales de cerveza requieren a la figura femenina en prendas diminutos solo con el objetivo de despertar el morbo de la mirada masculina. ¿Qué se podría inferir? Claro, porque si pusieran a un varón, significaría que la cerveza más lo van a consumir las mujeres. Aunque hoy en día no es tan cierto, porque hay mujeres que toman más que los varones, ¿eh? Todavía lo dejan borrachos, los privan todavía a los pobres varones, ¿no? Así es. 4. De las implicancias de la expresión, lo que se debe cambiar, primero, no es la publicidad, sino la sociedad. Manifestada en el texto B. Es incompatible señalar que. A ver, ¿qué pondríamos? La sociedad se moldea de acuerdo a sus medios de comunicación. Los estados democráticos deben preocuparse. Los verdaderos cambios se deben dar en el fondo y no de forma parcial. La publicidad solo es un mero reflejo de los comportamientos que se asumen en una cultura. La sociedad es quien decide el comportamiento de sus individuos. Incompatible, dice. La A, no es cierto, pues, ¿no? No es cierto. La sociedad se moldea de acuerdo a lo que sus medios de comunicación expresan. No, no es cierto. Los medios de comunicación utilizan lo que ya está. Claro. ¿Qué premisa de ser cierta debilitaría más la posición del autor del texto B? Ojo que el texto B dice que la mujer no es cosificada, sino que es consecuencia que la sociedad tiene sus formas de pensar, ¿no? Machistas en este caso. No es que el publicista haya promovido el machismo. No, no es que esté a favor de la cosificación de la mujer, sino que está aprovechando una deficiencia de la sociedad, ¿no? Eso es lo que se podría entender. La B, la B. Depende de los prejuicios, pues, ¿no? Depende de los prejuicios. Claro, debilitaría la posición B, ¿no? Porque el autor del B se sostiene en la B, pues, ¿no? El autor del B se sostiene en la B. O no se sostiene en la B, mejor dicho, no se sostiene. Bien, el último texto. Ah, no. Ya tenemos que ir al divertimático. Ya. Bueno, respecto a Onfray, ahí lo dejamos, ¿no? Ya. Bien, chicos, iríamos al divertimático mejor. Ahí quedamos. Ahí quedamos, chicos. Ahora sí tienen que ir al divertimático. Ya está listo el divertimático.